Bueno, continuamos aquí con Pablo, que está muy interesante el tema de la muerte, el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, Halloween, supongo que también la tocaremos. Está muy interesante todo esto. Les recordamos, audiencia, que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en la página de Facebook, Noches de Mentes, ahí pueden interactuar más con nosotros. Ramón creo que está creando, ya creó un canal de WhatsApp. Vamos a pronto poner el enlace, el link en nuestro Facebook, para que podamos interactuar todavía un poco más cerca. Y les recordamos también que estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber. Continuamos entonces. Pablo, te quería hacer una pregunta un poquito personal. Sí. Para ti, Pablo Pérez Joya, ¿qué es el Día de Muertos? Bueno, si me pidieses definirlo en una sola palabra, yo creo que hablaría de conmemoración, ¿no? Una conmemoración. Hablamos de festejo, pero creo que más que festejar yo lo entiendo más como una conmemoración en dos sentidos. Uno es a los que se nos han adelantado, porque hay que recordar que existe un vínculo personal, son amigos, son familiares. Y por otro lado, creo que también se conmemora y se mantiene viva una tradición que, ya hemos hablado de los orígenes, que efectivamente no son prehispánicos en su totalidad, pero que eso no tiene nada de malo. ¿No? Claro. También es importante mencionar que no es lo idóneo, quizá, hablar de negro y de blanco y decir o es indigenista o es de origen mesoamericano o es una mezcla que occidental. tiene. Claro, hay que entender está bonita. Exactamente, que son escalas, ¿no? Son tonalidades grisáceas, y que ahí están, y que mientras siga viva. Ahora, toda tradición muta, ¿no? No me gusta usar el término evolución, porque para mí el término evolución incluye una mejora. Y hablar de una mejora, bueno, mucha gente te dirá, claro. no, y lo podemos ligar, por ejemplo, a Halloween. Claro. Que es una práctica anglosajona que ha tenido cada año tiene más fuerza en nuestro país. Y digo, nosotros estamos en el centro, claro, ¿no? En Guanajuato. No, y dicen que por ejemplo en Estados Unidos Halloween lo festejan padrísimo, que se van todos disfrazados en las calles, todos los niños pidiendo dulces, y es que es muy, muy padre. Ok, oye, ahorita que hablabas de evolución y esas cosas, a ver, sácame de una duda. Desde el México independiente, ¿se ha festejado y tiene la misma importancia el Día de Muertos? ¿Se ha festejado o se ha vivido? Sí, ¿no? Por ahí justo estuve revisando un artículo que la autora revisó algunas actas de cabildo de la Ciudad de México, donde lo que hacían en la Ciudad de México era el gobierno capitalino ponía, digamos, como en subasta al mejor postor que organizara como una verbena el Día de Muertos, ¿no? Entonces, para que no estuviesen la gente como en los templos, lo que hacían era pues poner lo que nosotros llamamos puestos. Literalmente vendían comida, había juegos de azar, había esto, había aquello, y la gente disfrutaba. ¿Pero lo vendían o lo regalaban? No, lo vendían. Lo vendían, sí, o sea, era un mercadito. La idea era un negocio, ¿no? Feria. Como toda feria, Exactamente, era como una concesión, porque por ejemplo el gobierno se llevaba el 10% de las ganancias. Entonces, quien ganaba, digamos, la concesión... Bueno, ahora se llevan el 16. Invertía, ¿no? La idea era obviamente que recuperara su inversión, que ganara, pero también un porcentaje iba a las arcas del gobierno. Digo, es muy distinto el contexto de la actualidad al de la época. Claro. En aquel momento había que ensanchar la Hacienda Nacional, que ni había, ¿no? Pero era necesario que entrara dinero al nuevo gobierno mexicano, porque era un país, pues, en pañales, ¿no? Nuevecito. Sí, claro. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se hacían este tipo de actividades que era más como una verbena popular, pero también en la intimidad de los hogares de estas familias ahora denominadas mexicanas, ¿no? Habitantes del Nuevo México independiente, pues también había cierta actividad. Y a lo largo del siglo XIX la vemos desarrollada, pero no se veía con los mismos ojos que hoy, ¿no? Hoy hablar del Día de Muertos es hasta sentir ese orgullo mexicano, ¿no? Es una de nuestras grandes tradiciones. Y bueno, más que hablar de un Día de Muertos, yo hablaría de los días de muertos, de manera plural. ¿Por qué? Porque no se festeja o no se vive igual en Michoacán, que en Guanajuato, que en Oaxaca, que en Chiapas, que en el norte del país, con toda esta influencia anglosajona, ¿no? O sea, es mucho más marcado allá. O sea, no es lo mismo ir a Sinsunzan que ir a Ciudad Juárez. Claro. ¿No? Y estamos hablando de un país. Del mismo país, claro, ¿no? claro. Entonces,
no se vive igual y, por ejemplo, en el siglo XIX no era muy bien visto, ¿no? Bajo estas ideas de progreso, de empezar a terminar como con el fanatismo religioso que tanto le había hecho daño a México, o se entendía de esa manera en la época. Y bueno, les traigo justo una cita de dos novelistas costumbristas del siglo XIX, que es Altamirano y García Cubas. ¿Sí? Okay. García Cubas, yo creo que a los celayenses les va a hacer ruido porque hay una avenida Sí. importante ahí afuera de una de las instituciones más importantes de nuestra ciudad, el tecnológico de Celaya, efectivamente, que lleva ese nombre, ¿no? García Cubas. Y yo creo que a lo mejor transitan de Campus 1 a Campus 2 y nunca se han preguntado quién era, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, estos dos personajes se refieren a una parte de estas tradiciones del Día de Muertos como bárbaras, ¿sí? Órale. Y no bárbaras en el sentido de positivo salvajes, de sí. decir, no, de decir, es Qué que bárbaro, es bárbara, no, bárbara de sino barbarie. exactamente, ¿no? Okay. Bajo esta idea de esta gente poco civilizada, ¿no? Que es una noción desde los griegos y más atrás todavía. Yo les traigo una cita que quisiera dárselas a conocer y les cito, ¿no? Dice: los pobres e incultos ese día ponían la mesa del comedor en la noche esperando que a las 12 de la noche las almas de los muertos vinieran a comer. Esta costumbre romana y pagana llegó a México con los castellanos y en particular con los gallegos, pues muchas de las costumbres paganas las conservaron los católicos, como las piras funerarias que fueron tan destacadas en la Nueva España. Por la noche los del pueblo bajo, que solo concurrían al paseo de la plaza hasta las 10 de la noche, hora en que irremisiblemente se cerraban las casas de vecindad, ya en sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en bizcochos, fruta y dulces, tamales y calabaza cocida. Todo preparado con el expreso fin de que a la medianoche tuviesen que cenar sus deudos difuntos. Además de ser supersticiosa tal costumbre, es estúpida, por cuanto a que no realizándose el esperado hecho, tan contrario al orden natural, la gente se mantiene en sus treces y cada desengaño solo sirve para engullir al día siguiente las golosinas o distribuirlas a veces entre sus amistades, ¿no? Esa era la noción que se tenía del Día de Muertos en el siglo XIX. Ese tiempo. Sí. Tú dile eso hoy a la gente y... Uy, no me linchan si les digo eso. O sea, dile a la gente que es estúpido que deje alimentos en sus ofrendas para sus difuntos y... No. Arde Roma, ¿no? Hablando claro, justamente de esta costumbre claro. romana pagana que mencionan Altamirano y García Cubas. ¿Ya? Hablando de esta adaptación, Pablo, de que ha tenido esta fecha, ¿nos puedes hablar algo de la Catrina? Porque incluso ya en las escuelas, ese día los niños se tienen que ir disfrazados de Catrín, de Catrinas, creo que ese sí es algo muy representativo de México. Mira, yo sé, perdón que te interrumpa, yo sé Adelante. que tú sabes más, pero lo único que yo sé de la Catrina es que la inventó un caricaturista del siglo pasado que se llamó José Guadalupe Posadas. Y que, bueno, fue muy característica de él y es de Aguascalientes, que yo sepa.